Doña Cata, buenos días, Dios le bendiga. Amén. Nos alegramos de poderla entrevistar y queremos que nos diga algo acerca de su conversión. Díganos cuándo, así en breve, su conversión y dónde, en qué iglesia y quién la evangelizó. Díganos un poquito. Su nombre, ¿verdad? Esta mañana, gracias a Dios, porque puedo reconocer que solamente soy lo que soy por medio del poder de Dios. En la ciudad de Marcala, departamento de La Paz, tenía 7 años cuando está una misionera llamada Irma Moody. Ella daba clase a todos los niños y me sentaba cerca de ella para recibir las clases de 7 años. Luego, cuando tenía la edad de 13 años, me vine para Tegucigalpa. Y estando aquí en Tegucigalpa, vino una sobrina llamada Dina Oliva. Y ella me invitó para que fuera a los cultos, a la iglesia de santidad. En la iglesia de santidad me congregaba, porque la sobrina Cristina Oliva tenía mucho interés en que yo estuviera congregada. El pastor de la iglesia de santidad era don Arcides Lemus, y allí estuve mucho tiempo congregada en esa iglesia. De repente el pastor don Arcides Lemus me hizo esta pregunta: ¿quiere usted ir a estudiar en el Atío? A lo que yo me turbé, porque a mí me habían dicho que en el Atío solo iba gente buena, no iba gente farsante. Entonces yo me sentía que no estaba completamente como Dios quería. Yo le dije, después le contesto. A los días, estando yo en mi casa, tenía un calendario. El calendario tenía un versículo que decía: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces yo sentí que aquel versículo era para mí. Y yo me arrodillé y yo le pedí a Dios: Señor, hágase tu voluntad, no como yo quiero, sino como tú quieras. Que esta santidad pueda ser real en mi vida. Y cuando yo me levanté de orar, me sentí distinta. Ya no me sentí igual como antes. Y cuando yo asistí nuevamente a la iglesia, yo le dije al pastor Lemus: pastor, ya estoy lista para ir a estudiar donde usted me invitó. Estando yo en la iglesia, en el Atío, allí, gracias a Dios, aprendí a orar, aprendí a leer la Biblia. Allí aprendí a amar las almas y allí aprendí del amor de Dios. Estando ahí en el Atío, allí estaba la señorita Francis Peer. Ella nos daba clases. Estaba don Arturo Vesper, doña Doris de Vesper. Estaba también don Juan. Estaba también otros misioneros que ellos nos ayudaron bastante. Al terminar el estudio en el Atío, la señorita Irma siempre estaba interesada y me llevó para Comayagua. En Comayagua me enseñó a tocar el órgano y ella cantaba y yo estaba tocando. Cantaba y tocaba. Al fin me dijo: usted va para Santa Lucía en Tibucá. Y allá está, dijo, su hermano don Pedro Oliva. Y ella me regaló un traje para que yo estuviera montada en una mula para irme para Santa Lucía en Tibucá. Me fui para Santa Lucía en Tibucá y estuve 1 año ayudándole al pastor don Pedro Oliva, mi hermano. Y al terminar ese año, me trasladaron para la iglesia central de santidad. Allí estuve con don Enrique Peñalba, 10 años en la iglesia de santidad. Y allí, gracias a Dios, con la señorita
con la hermana misionera, tuvimos los niños, dándole clase a los niños, una clase diaria en los barrios, con la misionera Wanda. Estuvimos predicando y predicando y predicando en las calles. Gracias a Dios alcanzamos muchos niños para la honra y gloria de Dios. Estuvimos visitando los domingos en la penitenciaría central. Estuvimos visitando los domingos en el barrio abajo, en el río abajo estuvimos. Estuvimos también dando clases con la señorita Irma en el tórax. Y también estábamos dando clases en otros lugares con la señorita Irma Moody. Y gracias a Dios porque hubo mucho éxito. Cuando emprendíamos campañas con don Enrique Peñalba, gracias a Dios, eran grandes campañas en el Estadio Nacional. Y teníamos semanas de ayuno y oración. Y Dios se manifestó poderosamente, grandemente, porque la iglesia creció. Creció de tal manera que ya no cabía la gente. Pero gracias a Dios que hubo éxito en ese tiempo cuando empezamos a visitar y a visitar y a visitar. También, gracias a Dios que después que yo me casé, tuve mis hijos y me vine para la iglesia del Bosque. Allí en la iglesia del Bosque, gracias a Dios, tuvimos un concilio con los hermanos Miss Nelly tú, con otros hermanos allí. Hicimos una junta, ¿verdad?, para buscar un terreno. Y allí empezamos en una casa pequeña de adobe. Y allí estuvimos trabajando y trabajando y trabajando. Luego, el hermano misionero nos dio una ofrenda especial para poder sacar un terreno para hacer la iglesia aquí, Amor y Vida, en el Bosque. Y gracias a Dios que allí estuve trabajando con don Núñez, don Francisco Núñez. Yo estuve trabajando ahí con él y lo estuve apoyando, visitando casa por casa, trayendo las almas para el Señor, trayendo a los niños y visitando a los hermanos y ayudando, de tal manera que la obra siguió y siguió y siguió. Y muchos hermanos estuvieron ayudando en la iglesia del Bosque. Allí estuvo doña Zoila y estuvieron muchos otros hermanos trabajando. Estuvieron muchos misioneros. Muchos misioneros estuvieron ayudando en esa iglesia, de tal manera que Dios nos bendijo grandemente en esa iglesia del Bosque, Amor y Vida. Y luego cuando don Francisco Núñez falleció, Dios proveyó a don Jorge Pinto. Y don Jorge Pinto, gracias a Dios, empezó trabajando y trabajando y esforzándose, de tal manera que él ha tenido muchos proyectos. Y tiene ahora el proyecto Manuelito, tiene el proyecto Catalina y tiene también 5 iglesias, que cada iglesia se sostiene solita. Dios ha ayudado grandemente y ha prosperado grandemente a la iglesia Amor y Vida. Gracias a Dios porque se ha visto cómo el Señor ha provisto pastores para poder dedicarse a la obra del Señor. Y gracias a Dios porque esta obra empezó nuestro hermano Belsasar Núñez, cuando él estaba estudiando en el Instituto Evangélico en el Atillo. Él venía con los alumnos y él visitaba casa por casa. Él tenía
grandes cultos en los hogares, con las familias. Tenía estudios bíblicos y tenía también tenía cultos, de tal manera que él empezó esta obra. Y esta obra se ha sostenido con la ayuda de Dios, con el poder de Dios. Díganos algo del tiempo de San Juancito. Usted estuvo un tiempo en San Juancito con don Víctor. Estuve un año en Cantarranas. Allí estuvimos luchando y luchando, pero predicando, dejando ahí la semilla sembrada para que Dios le diera crecimiento. Estuve en San Juancito un año. Estuvimos también sembrando y sembrando y sembrando con mi esposo, Víctor Valle, y estuvimos sembrando la palabra del Señor. Doña Cata, también me gustaría que nos diga algo sobre el tiempo cuando los misioneros de la misión trasladaron, digamos, hicieron con la ayuda de don Enrique y todo esto, se trasladó de la misión mundial o de santidad a la Iglesia Nacional. ¿Qué recuerda usted de eso? Díganos algunas cosas. De allá por cuando la misión, cuando la iglesia se hizo nacional, cuando dejó de estar con la misión, ¿qué recuerda usted de eso? ¿Cuáles misioneros estaban? Los pastores que estaban, entre los cuales estaba don Emilio Padilla, don Enrique Peñalba, los primeros pastores que comenzaron ya cuando la iglesia se hizo nacional. ¿Qué recuerda usted? Sí, yo recuerdo que estaban los misioneros don Arturo y su esposa, ¿verdad? Don Arturo Esnazi, estaban ahí. Estaba también don Arturo Vesper y su esposa. Estaba también los misioneros, una enfermera que era misionera. Y estaba los pastores, estaba don Enrique Peñalba, estaba don Emilio Padilla, don Saturnino, y también está don Apolonio Rodríguez, estaba también don Braulio Medina, estaba también don Guillermo Blanco, y sí. Díganos algo sobre si usted recuerda una misionera que le llamaban la señorita Joya en Marcala, si usted la conoció, díganos algo de ella. ¿Usted no la recuerda? No la conozco. Solo los nazis conoció usted. Sí. Ajá. Okay. Y díganos algo sobre las otras cosas que tenía en mente, contarnos acerca de su experiencia que pasó tanto allá en Marcala como aquí en Tegucigalpa, en Cantarranas, en San Juancito. Díganos algo de eso. Bueno. Sí. Ya. Bueno. En la Iglesia Central de Santidad, con el pastor don Enrique Peñalba, visitábamos a los hermanos, orábamos por sus necesidades, evangelizábamos casa por casa. Teníamos un ministerio de niños con la señorita Wanda. Salíamos a los barrios a dar clases todos los días y los domingos visitábamos 2 lugares, que era la penitenciaría central y también en el río abajo. Con estas hermanas íbamos también al tórax y allí dábamos clase a los enfermos del tórax. Le damos gracias a Dios porque Él nos esforzó para estar también en el río abajo, allí predicando la palabra de Dios y haciendo la obra del Señor. Celebrábamos muchas campañas evangelísticas de sanidad en el Estadio Nacional y ayunábamos y orábamos y vimos cómo Dios se manifestó grandemente.
al salir del colegio, no, eso ya. Cuando orábamos y ayunábamos grandemente, Dios oyó y hubo un avivamiento en la iglesia de santidad. Dios hizo grandes cosas en esta iglesia. Hubo grande avivamiento. Y el pastor empezó a buscar otros lugares para levantar la obra, como en el barrio Siria, en el Manchén, Ebenezer, la Kennedy, el Chile y otros lugares, La Cañada, San Miguel, el Bosque y muchos otros lugares que emprendió la iglesia. Los estudiantes con don Arturo, con doña Doris Vesper y su esposa, doña Irene, con la misionera Almida. Esta era misionera también, doña Zoila de Lemus. Con todos estos trabajábamos en la iglesia de santidad. Díganos algo sobre qué es lo que más admiró usted en los misioneros que conoció, como Misir Mahmoud y Miss Francis, don Arturo Snasi, don Arturo Vesper. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de lo que ellos hacían y cómo lo hacían? Los misioneros me impactaron de que ellos dejaron todo allá en su país, en Estados Unidos, dejando todo, como dice el Señor. El que no deja padre y madre por mi nombre no es digno de mí. Así ellos, los misioneros, dejaron todo y vinieron a trabajar aquí por las almas perdidas,